es nuestro Dios. Y Él es, hermanos, realmente Él es soberano. Y le damos toda gloria y toda honra al Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios les bendiga, hermanos. Buenas noches. Dios sea con cada uno de ustedes. Pues vamos a atender la palabra de nuestro Rey, de nuestro Señor, Dios que es soberano. Y hermanos, pues tenemos su palabra bendita. Y vamos a abrirla con la ayuda del Señor en los Hechos de los Apóstoles, en su capítulo 4, versículo 23 al 31, con la ayuda del Señor. Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 23 al 31. Si ya lo tienen, hermanos, vamos a dar lectura, y después de dar lectura vamos a orar y pedirle al Señor que Él sea con cada uno de nosotros para poder atender a su palabra con la ayuda del Señor. Hechos capítulo 4, 23 al 31. Si ya lo tienen, hermanos, pueden dar gloria a Dios. Bueno, todos juntos leemos, y que a la letra dice: y sueltos vinieron a los suyos y contaron todo lo que los príncipes de los sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, la mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David, tu siervo, dijiste: ¿por qué han bramado las gentes y los pueblos han pensado cosas vanas? Asistieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se juntaron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, al cual ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y los pueblos de Israel, para hacer lo que tu mano y tu consejo habían antes determinado que había de ser hecho. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y da a tu siervo que con toda confianza hable en tu palabra, que extiendas tu mano a que sanidades y milagros y prodigios sean hechos por el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y como hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron la palabra de Dios con confianza. Oramos. Padre eterno, en el nombre maravilloso de tu Hijo Jesús nos acercamos delante de tu presencia, pidiendo de tu gracia, Señor. Que tú, Señor, obres en nuestra vida, Padre. Que en esta hora, Señor, tu palabra sea dada como tú, Señor, quieres en cada vida y en cada corazón. Aquí estamos, Padre. Necesitamos de ti. Necesitamos, Señor, tu palabra, tu consejo. Que tú obres en nuestra vida y que podamos entender y comprenderla, Padre, y así poder ponerla en práctica. Señor, tú eres el todo en nuestra vida. Tu palabra viene a fortalecer, viene a alentarnos, Señor. Y aquí está tu iglesia, Padre, que se ha dado ya cita a este lugar. Y aquí está, Padre, pon en ellos ese corazón, Señor, sencillo, que puedan atender, Señor, tu palabra. Y que puedan asimilarla, Señor, que viene de ti, Señor. Es tu palabra, Señor. Quita toda palabra sea torpe de mi boca, Señor. Y habla tú a cada vida y a cada corazón, eterno Dios. Yo sé, Señor, que tú has sido hacerlo. Te doy muchas gracias porque estás con nosotros, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden ocupar su lugar, hermanos, con la ayuda del Señor. El Salmo 135, 6 nos dice: todo lo que quiso Jehová ha hecho en los cielos y en la tierra, en los mares y en todo los abismos. Es por eso que vamos a considerar que nuestra confianza reside en la soberanía de Dios. Hermanos, el escritor es San Lucas,
fue escrito entre principios y a mediados de los años 60 después de Cristo. El propósito es confirmar la fe de aquellos que pues han sido instruidos en la fe en el cristianismo. Y podemos ver, hermanos, que desde el capítulo 2, 14 hasta el capítulo 20, versículo 38, nos habla, hermanos, acerca del crecimiento de la palabra. Y aquí se encuentra en el capítulo 4, versículo 23 al 31 que dimos lectura, hermanos, nos hablan de, podríamos decir de dos cosas, pero también nos habla, hermanos, acerca del arresto de San Pedro y San Juan. Ahora, hermanos, la soberanía de Dios nos habla acerca del poder y del derecho, o el derecho que Dios tiene de hacer, hermanos, todo en cuanto a su voluntad desea, hermanos, y al mismo tiempo de llevar a cabo cada uno de sus decretos. Ahora, este atributo le permite a Dios, hermanos, hacer promesas, y de verdad que qué promesas encontramos en la palabra de Dios. Pero este atributo le permite a Él hacer promesas, y no nada más hacerla y dejarlas ahí, sino, hermanos, cumplir todas y cada una de ellas. La vida de paz, que tal vez muchos de los aquí han experimentado, pero la vida de paz que un cristiano lleva, hermanos, esta vida de paz está relacionada en cuanto confía en la soberanía de Dios. Tiene que ver mucho esto. Ahora, hermanos, la iglesia primitiva, esta iglesia, estos hermanos en los que acabamos de leer en estos versículos, creyó en la soberanía de Dios. Creyó en la soberanía de Dios, hermanos, y podemos verlo en un momento pues muy importante de su historia. Y en Hechos, ahí donde dimos lectura, está en 4, 23 al 31, pues nos habla de que, hermanos, Pedro y Juan habían sido encarcelados y ellos habían salieron de la cárcel y fueron a los suyos y le contaron todo lo que les había acontecido, las amenazas, las advertencias, y que ya no hablaran más en el nombre del Señor Jesús, que se callaran. Ya estaban advertidos. Y si se da cuenta usted que la advertencia en ese tiempo no es como que te advertimos y si no, pues te encerramos un ratito más y te dejamos libre. No, era la muerte. Entonces ellos ya estaban advertidos. Podríamos decir, hermanos, que en nuestros tiempos fuera así. Que algunos dirían, pues, no sé, hermanos, que en este caso ponemos a nuestro pastor, ¿no? Que él haya sido, por predicar el evangelio, haya sido advertido y que viniera y nos contara lo que él pasó. ¿Qué pues, hermanos, diríamos nosotros? Algunos dirían, pues hay que esperar mejor porque no sabemos qué le puede pasar. O otros dirían, tenemos que mejor obedecer a nuestras autoridades. Es más, así dice la palabra de Dios. No sé, hermanos, algunos otros dirían, pues hay que ser más prudentes. O otros dirían, no, está advertido ya, que ya mejor no predique, sería algo imprudente que vaya él a hacer esto. Otros no dirían nada y solo esperarían la decisión que se llegara a tomar. Ahora, hermanos, debemos preguntarnos, la iglesia primitiva o estos hermanos, ¿cómo respondieron? Porque ella tiene, hermanos, mucho que enseñarnos a nosotros. Tiene mucho que enseñarnos. Por eso estamos viendo que nuestra confianza reside en la soberanía de Dios. Y ahí, hermanos, en Hechos 4:24, dice, y ellos, habiendo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron, Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, la mar y todo lo que en ellos hay. Nuestra confianza reside en la soberanía de Dios y se refleja en nuestra oración. Se refleja en nuestra oración. ¿Qué vemos aquí, hermanos? Que la iglesia primitiva, ¿a dónde corrió?
Corrió al trono de Dios porque entendió, hermanos, que es de allá arriba donde se dirigen todos los acontecimientos, hasta el más mínimo detalle. Entonces, para que nosotros, hermanos, oremos así como lo hizo la iglesia, tenemos que conocer a nuestro Dios, como lo conoció la iglesia primitiva. Y por eso dice, y ellos habiéndolo oído, dice, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron. ¿Se da cuenta, hermanos, que ellos no cuestionaron? No se dividieron. Que cuando Pedro y Juan le hablaron de lo que les había acontecido, ellos no, hermanos, no cuestionaron y no se dividieron, sino nos dice que oraron unánimemente. Hermanos, podemos ver que alguien tal vez en ese momento oró. Yo no sé, tal vez alguno de los apóstoles, tal vez Pedro, Juan, yo no sé, hermanos, pero que alguien oró. Y al orar el pueblo decía, así es. Amén, gloria a Dios. Confiamos en ti. Hubo, hermanos, en esta oración hubo un solo sentir, un solo clamor. Y vemos cómo continúa su oración, hermanos. En la versión 60 y en otras versiones dice soberano Señor. Ahí en el versículo 24, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, la mar y todo lo que en ellos hay. Vemos, hermanos, que la iglesia, ellos lo llaman a su Dios Adonai, que quiere decir mi Señor. ¿Qué podemos ver ahí, hermanos? Un reconocimiento absoluto, un reconocimiento total a la persona a la cual se están dirigiendo. Por eso dicen mi Señor, soberano Señor, Adonai. El reconocimiento, hermanos, que debe de haber así en nosotros. Lo reconocían como el hacedor, porque Él cuando dice, hiciste el cielo y la tierra, la mar, ¿y qué más dice, hermanos? Y todo lo que en ellos hay. Entonces, hermanos, Él es el creador. ¿Sí está de acuerdo, hermanos, con esto? Él es el creador. Por lo tanto, hermanos, Él tiene derecho sobre todo lo que Él ha creado. ¿O no es así? Sí, hermanos, Él tiene derecho sobre todo lo que Él ha creado. Hermanos, la iglesia reconocía a Dios como el hacedor. Y cuando uno reconoce a Dios como hacedor, hermanos, pone uno a Dios en el lugar correcto, en su trono, en una posición de creador. Y al ponerlo así, a mí me pone al pie del trono en una posición de criatura. Reconozco que Él es el Señor y yo soy su criatura. Podemos ver que la iglesia sabía, hermanos, podemos ver que sabía dónde Dios debe de estar y dónde la criatura debe de estar. Por eso es que nuestra oración tiene uno que ver, hermanos, dónde debemos nosotros de colocarnos. Cuando entendemos esto, que nuestra confianza reside en la soberanía de Dios y se refleja ¿en dónde? En nuestra oración. La confianza que debe de tener, hermanos, el cristiano al acercarse a Dios es el saber que Dios, hermanos, dirige los acontecimientos. ¿De qué lugar? Hermanos, de todo el universo, que escucha y responde de la mejor manera posible, hermanos, y que Dios dio a su Hijo en la cruz para salvación. ¿Cuánto más hará ahora, hermanos, que usted y yo somos sus hijos? Por eso es que vemos esto, hermanos, que nuestra confianza reside en la soberanía de Dios y se refleja en nuestra oración. Si Él es su creador, Él es el soberano, hermanos, en su vida. El 25 dice, hermanos, y 26, que por boca de David tu siervo dijiste, porque han bramado las gentes y los pueblos han pensado cosas vanas. Asistieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo.
Nuestra confianza reside en la soberanía de Dios y nos ayuda a interpretar las Escrituras correctamente. Esta es una cita, hermanos, del Salmo 2, que podemos decir fue escrito por David. Pero la iglesia primitiva interpretó bien cuando dice que por boca de David. Ellos reconocen, hermanos, que es Dios el autor, que es Dios el revelador de su palabra, y que David, hermanos, escribía, pero era el Espíritu Santo quien inspiraba. Era el Espíritu Santo. Por eso es que San Pablo también nos dice que toda escritura es inspirada, sí, divinamente. Y eso es lo que nosotros tenemos que comprender. Nos ayuda a interpretar las Escrituras correctamente. Y hermano, es que de la manera de cómo usted entiende la palabra de Dios, es como la va a vivir. De manera, hermano, de la manera de cómo usted entiende la palabra, es como la va a vivir. Esta iglesia, hermano, revela pues que conoce a un Dios como soberano, como creador, como revelador, inspirador, hermanos, de las Escrituras. Y se da cuenta, hermanos, cómo esta iglesia conocía a Dios y que es de la misma forma que nosotros debemos de conocer a Dios. Por la manera, hermanos, de cómo se dirigía la iglesia, hermanos, podemos ver pues que conocía a Dios. Conocía a Dios. Este salmo lo escribió David, pero es inspiración divina. Podemos decir que el salmista estaba tomando el dictado, hermanos. ¿Quién lo estaba dictando? Dios. Nuestra confianza reside en la soberanía de Dios y nos ayuda a interpretar las Escrituras correctamente. El versículo 27 y 28, voy un poco rápido, hermanos, por el tiempo. Porque verdaderamente se juntaron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, al cual ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y los pueblos de Israel, para hacer lo que tu mano y tu consejo habían antes determinado lo que había de ser hecho. Nuestra confianza reside en la soberanía de Dios y nos enseña a entender los designios en nuestra vida. La iglesia primitiva, hermanos, proclama que todo lo que había hecho con Jesús, podemos ver tanto Herodes, Pilato, judíos, gentiles, nos dice, hermanos, que se juntaron y tramaron contra Jesús. ¿Hasta qué? Hasta el punto de llevarlo a la cruz. Pero, hermanos, ¿por qué nos enseña a entender los designios en nuestra vida? Porque cuando ellos hicieron todo esto, hermanos, de que se juntaron y nos dice que el Hijo, tu santo Hijo Jesús, al cual ungiste, Herodes, Pilato, con los gentiles y los pueblos de Israel, hermanos, cuando ellos hicieron esto, lo único que estaban haciendo es llevar a cabo lo que Dios había predestinado en la eternidad. Es lo único. La iglesia sabía que Dios iba a hacer lo que había determinado. Claro, ellos tenían responsabilidad. Había responsabilidad en ellos. Pero esto no es un plan B de parte de Dios. Es lo que Él ya había determinado. Entonces Pilato, hermanos, como Herodes, los judíos querían eliminar a los cristianos, pero Dios dijo, y podríamos decir, el día que me derrotes, yo gano. Y el día que tú ganas, te derroto. No hay nada, hermanos, accidental. No hay nada accidental. Ni en su historia, ni en la mía, hermanos. Lo que Dios hace es estar entretejiendo su historia, detalle por detalle. Y déjeme decirle que nada de lo que le ha ocurrido en su vida ha sido ignorado por Dios. De hecho, todo lo que ha pasado ha sido preparado por Dios. La iglesia primitiva entonces conoció, ¿qué podemos decir? A un Dios soberano. Conoció a un Dios soberano.
a un Dios omnipotente, revelado e inspirador, orquestador de la historia, hermanos. Por eso hace que ellos oren como ya hemos leído. Si no, de lo contrario, su oración hubiera sido de otra forma. Y es que, hermanos, no hay nada que Dios no controle. No hay nada que Dios no controle. Quizás haya alguien que esté planificando algo contra usted. En este momento, tal vez. Déjeme decirle, hermanos, tenga paz. Tenga paz, porque lo único que ocurrirá es lo que Dios ya haya determinado. Es por eso que podemos descansar en Él. Porque nuestra historia no la determinan los que maquinan contra nosotros. Ellos no determinan nuestra historia. La determina nuestro Dios, nuestro Salvador. Porque es eso lo que estamos viendo. Nuestra confianza reside en la soberanía de Dios y nos enseña a entender los designios en nuestra vida. Y es que conocer, hermanos, a Dios de esta forma, pues vamos a orar de esta forma como oró la iglesia. Y cuando dice en el versículo 29, ¿y ahora cómo? ¿Ahora qué? Pues ahora que ya te proclamamos Señor, ahora que ya te dijimos que eres creador, que eres soberano, que eres revelador, que eres inspirador, que eres orquestador, Señor, dice, mira sus amenazas y da a tus siervos que con toda confianza hablen tu palabra. ¿Se da cuenta, hermanos, cómo ellos no están pidiendo, no sé, como la oración de algunos que, Señor, ya viste los adversarios, ¿por qué no los destruyes? Destrúyelos. Ojalá caiga fuego y los consuma y los mate y los desaparezcan. Y ellos, hermanos, ellos no están pidiendo para que cuando sean atrapados los carceleros que tengan compasión, Señor, pues cuando nos atrapen, Señor, que ellos tengan compasión de nosotros. No, lo que ellos querían hacer es proclamar, hermanos, la palabra con confianza, dice. Y en el 30, que extiendas tu mano a que sanidades y milagros y prodigios sean hechos por el nombre ¿de quién? No pedían que los milagros fueran hechos en el nombre de ellos, para que así digan, no, pues que en el nombre de nosotros haya milagros y así pues ellos no nos atrapen y no nos metan a la cárcel, no nos hagan cosas. No, de tu santo Hijo Jesús. En medio, hermanos, de las tribulaciones, en medio de esas tribulaciones, esta iglesia recordó lo que Jesús dijo. Porque eso es importante. A veces se nos llega a olvidar, en el mundo tendréis aflicción. ¿Se da cuenta? ¿Tiene aflicciones? Dele gracias a Dios. El 31, y como hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron la palabra de Dios con confianza. Nuestra confianza reside en la soberanía de Dios. Esto trae respuesta a nuestra oración. Hermanos, podemos ver que Dios escuchó las oraciones. Y una forma de poder ver esto es que al decir, hermanos, que temblar en aquel lugar es que pues Dios había escuchado. Y el resultado siguiente es que fueron llenos del Espíritu Santo y su vida, hermanos, ¿qué podemos entender? Que pues que su vida era completamente, hermanos, gobernado por el Espíritu Santo. Porque al orar, hermanos, pidieron ¿cómo? ¿Conforme a su voluntad? No, pidieron conforme a la voluntad de Dios. Podemos decir entonces, hermanos, cuando hay fruto del Espíritu en un creyente, cuando hay frutos del Espíritu Santo en un creyente, habla esto de la llenura del Espíritu Santo en él. Y cuando, hermanos, no hay frutos en la vida de un creyente, entonces nos da evidencia de que la naturaleza carnal está dominando su estilo de vida. Otro resultado es que hablaron la palabra de Dios, nos dice, con confianza. Y hermanos, es que cuando uno llega a sentir temor, porque usted ha llegado a sentir temor,
¿O nunca ha llegado a sentir temor? Sí, cuando uno llega a sentir temor, hermanos, nos llega a pasar que sin darnos cuenta empezamos a olvidar quién es el que controla y el que permite todas las aflicciones. ¿O no es así? Se nos llega a empezar a olvidar quién es el que está controlando y el que permite, hermanos, todas nuestras aflicciones. Y hermanos, y entre más pronto, de verdad, entre más pronto traigamos a nuestra mente que Dios es soberano y que no hay nada en nuestra vida que, hermanos, que llegue sin que Dios lo haya predeterminado. ¿Y qué pasará? Nuestro corazón se va a tranquilizar. Los hombres, hermanos, pueden tramar contra usted, contra mí, y muchas cosas, maquinar muchísimas cosas. Y yo creo que usted lo ha pasado y lo ha vivido. Maquinan muchas cosas. Pero al final, hermanos, déjeme decirle, pasará lo que Dios ha determinado. ¿O cree que a Dios se le escape algo? ¿Se durmió? ¿No me di cuenta? Y esto, hermanos, aún es en la enfermedad. O aún en cual problema que sea, hermanos. Es por eso que, por lo que Dios nos dice en su palabra, cuando entendemos esto de la soberanía de Dios, hermanos, es por eso que Él nos dice: no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. ¿Se da cuenta? ¿Y en qué manos estamos? ¿Y quién le dice esto? Te puse nombre, mío eres tú, y cuando pasares por las aguas, yo seré contigo. Y por los ríos no te anegarán, cuando pasares por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. ¿Por qué? Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Hermano, ¿aún así duda de la soberanía de Dios? Él tiene el control. Él tiene el control y su vida está en sus manos. Su vida está en sus manos. Es por eso que debo, hermanos, poner mi confianza en ese Dios soberano. Nuestra confianza reside en la soberanía de Dios. Y esto, hermanos, traerá respuesta a nuestra oración. Usted que ha cuestionado a Dios y ha puesto en duda su soberanía, ¿por qué no viene hoy a los pies de Cristo? Usted que ha pensado que Dios no tiene cuidado de usted, no sé, por todas las cosas que le están pasando, y se está olvidando que Él tiene todo el control. Venga a los pies del Señor, pues hoy hemos aprendido que nuestra confianza reside en la soberanía de Dios. Pues estemos de pie, hermanos, con la ayuda del Señor. Y así vamos a orar. Oremos. Padre eterno, en el nombre de Jesús, Señor, delante de ti nos acercamos para darte muchas gracias, Señor, porque tú eres soberano. Tú eres ese Dios soberano, Padre. Y cantábamos también, Señor, hace rato, Señor eterno, que aún en medio de las pruebas, Señor, podemos ver que hay belleza en el dolor, que tú nos sostienes. Tú obras, Padre, y tú permites nuestros dolores para confirmar nuestra fe. ¿Qué podemos decir, Señor? Que tus planes son perfectos, Padre. Tú no me olvidarás, decía el canto, Señor. Tú no, Padre, tú no nos has olvidado y no nos olvidarás, Señor. Porque tú eres fiel, Padre eterno. Y en tu palabra dice, Señor, podemos ver en qué mano estamos. No temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Padre eterno, somos tus hijos, Señor. Y dice tu palabra, porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Señor, ¿quién nos arrebatará de tu mano? ¿Quién, Padre? ¿Quién obrará mal, Señor, en nosotros sin que tú hayas determinado, Señor? Aquí está tu iglesia, Señor.
tendrá problemas, tendrá luchas, Señor, enfermedades, Padre. Señor, tú no eres ajeno a ellos, Señor. Su vida, su historia está en tus manos, Padre. Está en tus manos la vida de cada uno de tus hijos. Y tú no, Padre, tú no estás para destruirlos, Señor, sino estás, Padre, y que todo esto que acontece en nuestra vida es para bien, Señor, a los que amamos, Padre. Aquí está tu pueblo, tu iglesia, Señor. Obra, Señor, misericordia. Padre, tú eres soberano, Señor, y no hay nada que a mí, Señor, vaya a pasarme, Señor, sin que tú así, Padre, lo hayas predeterminado, Señor. Gracias por la vida de cada uno de tus hijos. Sigue siendo con ellos y que puedan recobrar su ánimo, y Padre, y traer a memoria que tú tienes el control de todas las cosas. Tú tienes el control de todo, Señor. Muchas gracias te damos, Padre eterno, y en tus manos nos dejamos, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Dios soberano. Gracias, Dios soberano. Muchas gracias, Creador del universo. Gracias por tu amor tan grande y perfecto. Señor, vamos a pasar a los grupos doctrinales. Sé tú con cada uno, Señor eterno, y que tu palabra se siga dando en cada grupo, Padre. Y al salir, Señor, sé tú con cada uno de nosotros. También te pedimos, Padre, por la ofrenda, Señor, que se ha de depositar. Bendícela, Señor, y así sé con cada uno de nosotros. Y que mientras distante uno de nosotros, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor tuyo, Padre eterno, y la gracia y la participación y comunión con tu Santo Espíritu sea con cada uno de los que alabamos y bendecimos tu nombre. Amén. Puede ocupar su lugar, la ofrenda se deposita. Y así, hermanos, podemos ir pasando a nuestro salón con la ayuda del Señor. Amén, gloria a Dios. Fortaleza hay en pruebas, hay belleza en el dolor. Me sostienes en